Muy bien, bueno, hola a todos, buenas tardes formalmente. Vamos a dar comienzo a la cuarta reunión de científica del claustro de analistas en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Lopar, soy secretario científico del claustro. Integran el equipo de científica Hernán Aspelué, Matías Luzuriaga, Vivian Seco y Florencia Groisman. Vamos a mantener la misma dinámica de los encuentros anteriores. Le daremos un tiempo de 15 minutos a las invitadas para que puedan contarnos algunas de sus ideas. Y luego podremos intercambiar con ellas por medio del chat o abriendo el micrófono para decirlas directamente. Les pedimos que cuando hablen se presenten, ya que la actividad va a estar siendo grabada. Hoy nos acompañan Liliana de Nicole y Cristina Rosas de Salas, destacadas analistas, miembros titulares en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, referentes de muchos de los que están presentes y estudiosas de la obra de Freud, como así también reconocidas por revalorizar la importancia de los sueños en la teoría y en la práctica psicoanalítica. Liliana, te pido abras tu micrófono y puedas comenzar. ¿Está abierto? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a escuchar. Bueno, yo soy Liliana de Nicola, psicoanalista, como decía Cristian, de hace muchos años, pero en formación con ustedes permanentemente. Así que este intercambio también me va a ser útil. Pienso que los sueños, se ha observado, algunos han observado que últimamente no se le sigue dando importancia, ni hay sobre todo aportes nuevos, ¿no? Eso es llamativo. Vamos a hacer una breve introducción al tema. El sueño, digamos, al durmiente le adviene. No es que se dispone a soñar. Cuando se dispone a soñar, no es el sueño del que vamos a hablar, sino aquel que se produce durante el dormir. Y es el que también algo ha pasado durante el dormir que produce el sueño, ¿no? O sea, el sueño es una producción para seguir durmiendo. El sueño es una obra, la interpretación de los sueños es una obra magna, es amplísima. Yo creo que contiene toda la teoría freudiana en germen, y ya con algunos enunciados. Y como dice Freud mismo, como es su posición frente a la clínica, nos va a resultar el estudio de los sueños esclarecedor de la clínica. Lo mismo que cuando escribe Psicopatología de la vida cotidiana. O sea, la normalidad sirve para entender, para comprender la clínica. Entonces, entender o comprender todo el mecanismo que produce el sueño nos va a hacer entender también la producción de síntomas, la producción de otras transacciones que el trabajo psíquico realiza, ¿no? Esas transacciones entre el deseo y la previsión. Ya acá en los sueños da dos advertencias importantes, Freud. Una, que uno no va a concluir de analizar un sueño. Esto es importante porque uno lo puede pensar también esto desde el análisis, ¿no? Si se propone llevar a concluir el análisis hasta sus últimas consecuencias, eso no va a poder ser, no va a poder realizarse. Siempre va a quedar abierto. Otra cuestión importante es que la posición es sin apuro, ¿no? Él lo toma de una expresión que es algo así como Sackgassen, que en alemán significa sin apuro, tómate tu tiempo, una cuestión así coloquial, que podemos aplicar también para nuestro análisis.
Entonces el sueño no es que lo vamos a concluir de una vez por todas en una primera instancia, sino que pueden pasar incluso años y retomar este sueño durante un análisis. Y siempre va a ser un paso adelante. Estas cuestiones, como ven, la podemos pensar también desde un análisis. O sea, que nos abre tantas caminos, tantas vías, esta vía regia que es el sueño, que me parece indispensable ir una y otra vez y retomar los postulados de interpretación de los sueños. Como por ejemplo que les decía, de que al sujeto le adviene el sueño. A pesar de eso, uno dice, tuve un sueño, ¿no? Muy contento dice, tuve un sueño. A veces no tan contento, pero bueno. Es decir, que nuestro narcisismo se apropia de algo que viene, de algo que para el yo es externo, extranjero, que le anuncia que hay una zona que no controla. ¿Mm? Esa zona, por supuesto, es la que ha sido producida por una decisión en determinado momento. ¿Mm? Esa zona que le anuncia que no es amo en su casa. Estas son frases freudianas que me parece que, si bien las repito, son esclarecedoras también, ¿no? Alguien que no es amo en su casa es que ha perdido algo de sí mismo. ¿Mm? Quizás entonces el análisis es un intento de recuperar eso que fue por la decisión, por la spaltum, fue perdido. Es una spaltum diferente a la desmentida, desde ya no quiero que se confunda, es una spaltum, digamos, horizontal, ¿no? La otra es una spaltum vertical del yo, que queda el yo dividido en dos, ¿no? Este yo pierde una parte de sí mismo por efecto de la represión. Bueno, la cantidad de sueños que analiza Freud es inmensa, incluso sueños propios. ¿No? Sueños propios por donde comienza descubrimientos importantes, como por ejemplo el sueño de Irma, que, donde descubre una zona, un pozo profundo, que es la garganta de Irma, y que va a tener que ver con aquella pregunta que ¿qué quiere una mujer? ¿No? Es decir, algo que no encuentra la respuesta es ese inmenso abismo que se trata de cercar con representaciones como lo hace el sueño. O sea que el sueño ya nos va diciendo que hay una zona inabordable, no conocida, a veces se traduce como desconocida, pero no es desconocida, sino no conocida, o sea que jamás tuvo la posibilidad de ser conocida por la conciencia, ¿no? Jamás pasó por la conciencia y queda como una zona oscura, generalmente por una maraña de representaciones. Después volvemos sobre ello. Y luego está el resto del sueño, que nos propone el paciente de distintas maneras, nos propone, incluso se puede hacer hasta una psicopatología, inferir la psicopatología de acuerdo al sueño que nos propone el paciente, una histeria llena de imágenes o de palabras, en el caso de la neurosis obsesiva, pero lo importante es que partamos de que hay un pensar inconsciente para Freud, ¿no? Esto es un aporte sumamente importante. ¿No? No solamente hay un pensar consciente, de cuando nos proponemos pensar, ahora estamos pensando, pero sino hay un pensar inconsciente que nos va a sorprender. Donde la condensación, el desplazamiento, ya lo saben ustedes, va a ser una producción. O sea que durante el sueño, durante el dormir, hay una especie de batalla, de guerra, de la cual no estamos conscientes. Y de lo que nos quedan son algo así como lo descrito por Shakespeare al final de una tragedia. Todo un montón de muertos y algunos dando vueltas por esa zona donde se produjo la guerra. Pero todo el fragor se produjo durante la noche. De eso tenemos muy poca captación, pero lo que nos ha quedado es un sueño. El sueño, tenemos que afirmarlo, no es el inconsciente, quizás ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarlo.
El sueño no es el inconsciente y la elaboración del sueño no es el sueño. ¿Mm? Entonces, hay un sueño desconocido que se produjo durante el dormir y que permitió el dormir. ¿Mm? Y luego hay una elaboración y varias elaboraciones secundarias, terciarias, hasta el final, que sería la que produce el relato del sueño. Pero sin apuro, tenemos que trabajar. Sailassen. Sailassen viene de, lo hablábamos el otro día con Cristian, Sailassen viene de una expresión, que ya la conocen ustedes, que, por ejemplo, alguien que va a subir una montaña se encuentra con otro que ya ha bajado de la montaña. Y entonces el que bajó le dice, que lo ve demasiado apurado, le dice, Sailassen, o sea, tomate tu tiempo. Creo que es una posición importante para un analista. A veces nos tomamos nuestro tiempo y a veces nos gana el inconsciente nuestro o del paciente, finalmente nuestras propias resistencias, desde mi punto de vista, ¿no? O hacemos hasta donde se puede con cada análisis. Pero Sandlassen. Esto es opuesto a la expresión time is money, ¿no? El tiempo es dinero. Es opuesto a este Sandlassen. Sí. Nosotros nos vamos a acostumbrar a trabajar. Ya ven, como decía Cristina, no le funcionaban los micrófonos. Entonces, a veces nos podemos apurar y sin embargo no estamos adelante. Otros, despacito, despacito, vamos llegando. ¿Mm? Y así pasa con un análisis, sin apuro, tomándonos nuestro tiempo. Lo mismo en el análisis del sueño, esperando, ¿qué cosa? Las asociaciones del paciente. O sea, un sueño sin asociaciones de un paciente es imposible. Freud, por ejemplo, André Breton lo perseguía mucho a Freud, y quería que le contara los sueños. Entonces, Breton le decía que bueno, que le dijera más sobre los sueños. Entonces, Freud, que a veces se ponía bastante mal humor, entonces le dijo, mira, sin asociaciones yo no puedo decir nada de los sueños. Porque con eso, quería decir, yo no soy un neocrítico, no soy alguien que puede hablar algo, sino con un método científico puedo decir algo sobre los sueños. Hablando del método, a veces se ha confundido que el método psicoanalítico es el método de interpretación de los sueños. Si uno estudia bien detallado interpretación de los sueños, se da cuenta que no hay un método, es un sin método. El psicoanálisis no tiene un método específico, salvo algunas indicaciones que nos pueden llevar por algunos caminos. Entonces, confundir con el método de interpretación de los sueños con el método psicoanalítico me parece que es reducirlo demasiado, a mi gusto, ¿no? Bueno, entonces veíamos esto. El título de esta mesa que nos reúne es Sueño y repetición. Creo que le incluiría un elemento más a esto, un articulador, que es el sueño, trauma y repetición. ¿Sí? Entonces, tenemos algo constituido, que es el sueño. El sueño es una formación del inconsciente. Entonces, es una producción que generalmente, con cierta terminación, que dentro de una sesión, pienso que es el punto de más resistencia, ¿no? Paradójicamente, la vía regia es el punto de más resistencia, y después tenemos un trauma y tenemos la repetición. Son tres conceptos sumamente pesados para articular, pero que están presentes en la producción del sueño también. Es decir, el sueño, aquel que se soñó durante la noche, para poder seguir durmiendo, se hizo sobre un terreno de trauma. Es decir, el yo se ve invadido por un trauma. Se produce el sueño, se elabora en ese fragor de batalla y se puede seguir durmiendo. ¿Mm? Pero además todo esto está movido por la compulsión de repetición. ¿No? Entonces, ¿qué es ese aspecto de la compulsión de repetición que está en el sueño? Bueno, es lo mismo que en la transferencia y que en el juego.
es decir, una insistencia de búsqueda de una significación, ¿no? Que proviene de la intensidad pulsional. No sé cuánto tiempo tengo, Cristian, para hablar todavía. ¿Puedo seguir todavía un rato más, Cristian? Tenés 4 minutos. Bueno. Entonces, esta repetición, que hay una repetición que es la que observamos, el observador, pero esta está movida por la compulsión de repetición, o sea, por la insistencia del inconsciente. ¿Qué está buscando la compulsión de repetición? Está buscando significación. Por eso Freud toma estos tres elementos como muestras de la repetición. La neurosis traumática, el sueño de trauma, donde trata de buscar una representación que lo signifique. La escena de la transferencia, que también es una historia de amor sin final, que no logró un final y que insiste para lograr una significación. Y luego tenemos el juego. Entonces son tres ejemplos de repetición. Entonces la repetición no es solamente lo que viene de la compulsión, sino que también la encontramos en la búsqueda de enganchar una significación. Son los dos polos de la repetición. Bueno, el sueño busca y soy, por ejemplo, el sueño del hombre de los lobos, es un sueño que ha encontrado a una situación traumática infantil, cuya intensidad estaba un poquito apagada, pero que se reactiva en determinado momento y se produce por distintos estímulos, ¿no?, de la producción de este sueño. Este sueño sumamente que ha dado mucho que hablar, incluso termina con una sensación de realidad, ¿no?, que saben ustedes que esa, no saben ustedes, ustedes ya lo saben, pero bueno, lo repito, se ha observado clínicamente que esa convicción de realidad de que ha sucedido el sueño proviene de un recuerdo de una situación infantil que efectivamente sucedió, ¿no? Esa lo da la convicción de realidad que tiene el sueño. Fue una situación traumática para el durmiente y que logró una significación, o sea que el trauma fue relacionado de tal manera con una significación que quedó dentro de la historia del sujeto. Esta es otra cosa importante también. Cuando se logra significaciones, entran a la historia del sujeto, al relato de la historia del sujeto, ¿no? O sea que si yo logro en una noche lograr una significación de una situación infantil que estaba dando vuelta y produciendo síntomas o distintas producciones del inconsciente, pero que seguía dando vuelta, si logro una significación, esa significación entra como relato luego de mi historia, ¿no? Entonces ya no tengo ni necesidad de relatar el sueño, ya relato una historia, una parte de mi historia. Si sigo relatando el sueño es porque no fue conclusivo el sueño. Como dijimos antes, no hay sueños conclusivos. O sea, es posible que aún cuando entre en la historia nos acordemos del sueño. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de un sueño importante de su vida? Sí, me acuerdo y me acuerdo muy vívidamente. Bueno, ese sueño vívido es porque logró una significación, pero no del todo, ¿no? Bueno, esto Liliana, es... ¿Qué pasa? ya estamos en tiempo. Bueno, gracias. Ahora después volvemos. Cristina, ¿podés abrir el micrófono? Bueno, gracias por la invitación. Me encuentro con personas, además, algunas muy conocidas. Vi que había entrado Ami, que dimos sueños durante mucho tiempo. Bueno, la verdad que eligieron dos temas que atraviesan todo el psicoanálisis, creo que todos los autores, y además lo articularon con la letra I, ¿no? Dijeron, bueno, sueños y repetición, con lo cual son dos grandes temas articulados por la I. Entonces, los dos a mí me gustan y además me trajo muy lindos recuerdos. Primero, por una noticia que leí,
leí que se cumplían los 100 años de Más allá del principio del placer. Entonces dije, bueno, acá tengo un aniversario para anclar este diálogo. Y por otro lado me acordé que hace casi 20, porque fue en el 2001, me eligieron por primera vez un trabajo para un congreso internacional, que ustedes saben que es todo un acontecimiento. Además la carta venía firmada por una querida colega, por Marian Alizade. Además el congreso era en Niza, en julio. Lo dirigía André Green, estaban todos vivos, Green, Laplanche, etc. Fue un gran congreso sobre el método analítico. Y en esa oportunidad el trabajo que yo había escrito era la vigencia de la interpretación de los sueños, un poco lo que hablaba Liliana, o sea que ya en esa época parece que se usaba poco el análisis de los sueños, y eran sueños repetitivos con la persona real del analista. Con bastante temor, lo volví a leer, hacía mucho que no lo leía, digo con temor porque es como cuando uno ve algo que escribió hace 20 años, puede estar de acuerdo o haber cambiado totalmente. Pero en realidad el trabajo era un trabajo que venía de una cuestión clínica, que era una pesadilla, un paciente con varios años de análisis de alta frecuencia, empieza un reanálisis y al tiempo comienza con sueños repetitivos con la persona del analista, la persona real del analista. En general eran situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, le invitaba a comer, festejaba el cumpleaños del hijo, ese tipo de cosas. Bueno, yo se lo llevé, por supuesto, a mi análisis, y mi analista, que entre tantas cosas, la de ese momento me enseñó el valor de la economía de las palabras, me decía, pero qué cosa, de nuevo, ¿no? Pero no agregaba mucho más, lo cual me motivó a que yo le encontrara algún motivo, alguna explicación a lo que estaba pasando con esta paciente. Y de ese resultado de esa espera, como decía Liliana, de esa paciencia, ¿no?, del analista, culminó en este trabajo escrito, que en general responde a lo que hace uno con los trabajos escritos. Es como el último paso de algo que nos ha intrigado, o que nos ha preocupado, o que nos ha llamado la atención desde la clínica. De hecho, el día de la presentación, como broche de oro de la escena, mi analista estaba sentada en la primera fila, escuchando, por supuesto sin decir una palabra, ni antes, ni después, ni durante, ni si le gustó, si no le gustó, pero estaba. Entonces, si tuviera que empezar hoy ese trabajo, yo lo anclaría en Más allá del principio del placer, que me parece que es una tópica bisagra, como dice Laplanche, entre la primera y la segunda tópica, pero donde Freud, por ejemplo, retoma y complejiza una cantidad de temas. Yo creo que el impacto de lo que fue la compulsión a la repetición y la introducción de la pulsión de muerte opaca otros aportes que Freud hace en ese texto. Por ejemplo, hace una reconsideración de la regresión, de plena actualidad. Por ejemplo, dice que la regresión puede dañar a la pulsión más que la propia represión. Cuando uno, por ejemplo, lee los trabajos actuales o escucha la conferencia actual de Recalcati, donde habla de la retracción de la pulsión, ¿no?, de la imagen esa del convento que él da, de esa retirada de la pulsión, es inevitable asociarlo con esta idea que Freud ya plantea en Más allá del principio del placer. Por otro lado, hace una redefinición del trauma también. Digamos, plantea, a mí me parece que también es algo de actualidad, que no se va a referir a la teoría del choque, ¿no?, del trauma puntiforme de naturaleza sexual, sino que pone sobre todo el acento en la impreparación. Entonces yo pensaba en esto de la pandemia, ¿no?, el grado de impreparación, ¿no?, él dice de las instancias superiores, de
un acontecimiento absolutamente inesperado. Se hace también una reconsideración del trauma. Pero hace la articulación entre sueño y repetición, ¿no? Al tomar los sueños de las neurosis traumáticas y hacer realmente un cambio importante para la teoría y para la clínica, y lo fue en ese momento para el trabajo que yo escribía, que es que se repiten situaciones que nunca fueron placenteras, porque hay un principio primero al principio del placer, que es el principio de ligadura. Esto es un cambio central. ¿Por qué desde la clínica, y esto es mi opinión y lo pongo a consideración y discusión, no son sueños para interpretar, son sueños para cuidar, porque responden a este principio de ligadura, de una situación que puede ser actual, traumática actual, o previa, como decía Liliana, y esto les puede servir si a alguno le interesa estudiar o investigar sobre lo infantil, que es el tema del próximo Congreso de Vancouver, porque en un momento le dicen, pero ¿no se podría decir que cualquier sueño tiene algún aspecto traumático? ¿No? Esto que ustedes vieron cuando lo invitaron a Cabré, del efecto traumatolítico del sueño, y él dice, sí, en realidad sí, cualquier sueño tiene que ver y lo relaciona con estas escenas infantiles que después se convertirán, él habla de recuerdos encubridores, de fantasías inconscientes, y que si uno revisa los historiales clínicos, siempre están o aparecen en El hombre de los lobos, en El hombre de las ratas, aparecen en el trabajo sobre construcciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un texto que sirve para hacer esa articulación que ustedes plantean entre sueños y repetición, porque en realidad uno podría decir que hasta más allá del principio del placer, el sueño es la realización alucinatoria de un deseo sexual infantil reprimido. A mí me gustaría decirlo al revés. Yo parto de la conjetura que hay un deseo sexual infantil reprimido, del cual tengo que dar cuenta por qué se produce la realización alucinatoria. Este pensamiento en imágenes. Entonces, bueno, de toda la obra monumental, como decía Liliana, la estrella es el capítulo 7, que fundamenta toda la teoría casi de la primera tópica y toda la clínica de la primera tópica freudiana, donde lo que quisiera destacar es que él plantea un recinto que normalmente se denomina el esquema del peine, pero que en realidad es un toro. La figura geométrica que le corresponde es la de un toro. O sea, sería un cilindro en la cual el polo perceptivo se junta con el polo motor. Entonces, él da, porque, digamos, el gran tema era explicar este pensamiento en imágenes. Entonces, él plantea que hay un deseo sexual infantil reprimido que tiene que pasar por distintas válvulas, diría Laplanche, ¿no? Como distintas fronteras, que son zonas de pasaje y de transformación, hasta llegar al preconsciente, formar con lo que encuentra en el preconsciente el deseo inconsciente, y como el polo motor está ocluido, porque el sujeto está durmiendo, emprende la pulsión, hace una torsión y reinviste de nuevo el polo perceptivo. Realmente la forma de explicaciones es una cosa, qué sé yo, muy interesante, y que además tiene consecuencias sobre la clínica, porque él ahí también va a hablar, en esta primera parte, que de un concepto que para mí no se puede pensar separado del de repetición, que es el concepto de regresión. Yo creo que la repetición y la regresión son procesos entramados, que lo que se repite son formaciones regresivas. Y ahí quisiera hacer alguna apreciación de este tipo.
Una vez dando un seminario parecido a esto, solo que presencial, un colega con la mayor naturalidad me dice, bueno, Cristina, dice, pero en la clínica, ¿sobre qué se trabaja? ¿Sobre la regresión o sobre la representación? Bueno, yo como creo que uno está autorizado a decir que lo tiene que pensar y que no puede contestar ping-pong, de paso aviso para ustedes también, todas las preguntas, yo me quedé pensando mucho en eso, y en realidad me planteé que una forma de pensarlo era que el qué se repite tiene que ver con el cómo se repite. En cuanto al qué se repite, Freud y tantos otros autores lo han descrito, están las ramificaciones del complejo de Edipo, es decir, el deseo inconsciente infantil reprimido, y después también se repiten las injurias narcisistas y lo que Freud, y entre nosotros Maruco, por ejemplo, ha trabajado mucho, que son la repetición de las huellas del tiempo primordial. Abro un pequeño paréntesis para decirles que en la conferencia anterior, donde Carrie hablaba de los liderazgos, él hablaba como de la presencia en los líderes de traumas tempranos. Yo como total no voy a hablar con él, se lo digo a ustedes. Creo que yo lo tomaría entre comillas, que digamos que algunas personas con injurias narcisistas pueden hacer de eso un liderazgo positivo para sí mismo, para el grupo, para la comunidad, pero no siempre. La repetición de injurias narcisistas generalmente son repeticiones en acto, van acompañadas de explosiones afectivas, o sea, digamos, como que la pulsión se ha salido de la cadena significante, vamos a decirlo de una manera más sencilla. Ejemplo, ¿cuántas veces nosotros leemos en la crónica policial que un femicidio, por poner un ejemplo, se desencadena por una palabra? ¿Cuántas veces en un diálogo entre colegas, amigos, uno dice un chiste y el otro tiene una reacción que dice, ¿qué dije? Cuando esto pasa, algo de la injuria narcisista fue tocada. Podríamos hacer otra elaboración de por qué reacciona de esta manera, bueno, por qué no la capacidad de chiste, por qué no puede diferenciar si es un chiste o no es un chiste, etc. Y luego la repetición en acto, que normalmente se dice más comúnmente, o se ha aceptado más lo que sería el pasaje al acto. Entonces, esto me parece que es todo un desarrollo que Freud también hace en el más allá, y que ha permitido y que tiene vigencia porque son conceptos que aparecen dichos de otra manera o de otra forma. Por ejemplo, hace un rato esta persona hablaba de los liderazgos y en realidad hablaba como una característica de los líderes la elaboración posible de una injuria narcisista. Y también hablaba, digamos, del narcisismo negativo, que sería esto que Freud plantea más allá del principio del placer, que es la retracción de la pulsión sobre el yo. Entonces, como ustedes ven, esto son dos grandes temas que se articulan en esta repetición, yo insisto, de situaciones que nunca fueron placenteras y que tienen la finalidad de un principio previo al principio del placer, que es el principio de ligadura. O sea, no es un cambio, digamos que no es un cambio menor. Entonces, uno podría decir, bueno, pero si Freud lo tenía todo tan armado, tan bien explicado, había trabajado sus propios sueños, incluso sueños que son paradigmáticos, bueno, porque Freud explicaba, poco lo decía Liliana también, la patología a partir de fenómenos comunes y normales. Por ejemplo, el sueño a partir del dormir, el enamoramiento
que es un fenómeno común a partir de la hipnosis, el duelo, a partir, ¿no? La melancolía a partir del duelo. Esto, como somos psicoanalistas, creo que conviene recordarlo. Freud, desde el comienzo de la obra, habla de depositaciones anormales de la libido. Incluso en sus momentos más difíciles, cuando le costaba ser aceptado por la comunidad psicoanalítica, permitió el acercamiento del más famoso psiquiatra de ese momento, que era Bleuler, que era el director de la Bergolzi, la clínica a la cual pertenecía Jung. Sin embargo, les agradece lo que significó para él el acercamiento de esta gente tan prestigiosa, pero no retrocedió en que los fenómenos anormales, porque en ese momento, por ejemplo, la histeria, eran depositaciones anormales de la libido. Esa es la posición, digamos, la posición del psicoanálisis. Esto no implica desconocer otras disciplinas, otros avances, todo lo que quieran, pero o interdisciplinario, lo que fuera, pero estrictamente hablando del psicoanálisis, nosotros nos ocupamos de eso. Y con relación al sueño y al caso que yo les contaba, quiero subrayar algo también, que es que estos sueños repetitivos con la persona real del analista podían ser tomados de tres maneras, o yo me planteé en ese momento tres posibilidades. Una como sueño de resistencia a la transferencia, que fue la verdad la hipótesis que menos me convenció, aún ahora no me convence, como la realización de un deseo, de un acercamiento con la analista, ¿no? De que me invitara a la casa, cosa que yo le decía a ella, a mi analista, y nunca me dijo sí, no, a lo mejor, tal vez, nada. O la hipótesis, por último, por la cual me parecía que correspondía a cómo venía ese proceso analítico, que era un sueño, digamos, repetitivo, que tenía que ver con una situación traumática que había producido originariamente, antes de los sueños repetitivos, una pesadilla, con todas las características de la pesadilla. Cuando... Decime, Cristian. Tenés un minuto más, si querés agregar algo Bueno, más. no, quiero decir que en ese momento mi interés era hacer un trabajo teórico y por eso no entré en detalles, pero en la pesadilla también podría haber sido interpretada como un sueño más, como un sueño típico, un sueño, o ser interpretado por el simbolismo, porque era una gran víbora amarilla, y había una palabra que era amarilla, y el primer sueño repetitivo había una palabra también que era salmón piedra. Bueno, Quisiera, eso... Cristina, antes de pasar al público, que repitas esos 3 puntos: sueño de resistencia, realización de deseo, y el tercero que Sí, dijiste. el de elaboración de situaciones traumáticas, Okay. Situaciones que nunca fueron placenteras, sueño de ligadura, o sea, más al estilo de lo que Freud plantea de las neurosis traumáticas, y que, insisto, finalmente termina diciendo, sí, es en las neurosis traumáticas, pero como dijo Liliana, también en traumas que pudieron haber ocurrido y que quedan como sedimentados por procesos de resignificación, ¿no? Una cosa más quiero decir, porque, digamos, en cuanto a las repeticiones, hay una repetición que es la que aparece en el discurso del paciente, que eso es registrado por el mismo paciente cuando dice, uy, finalmente siempre termino hablando de lo mismo, usted debe estar cansada, debe estar aburrida. Sin embargo, ahí también hay una cierta cuota, podríamos decir, o intervención de la pulsión de muerte, porque hay una captura pulsional, si estoy hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no?
Es decir, hay como cierta, porque si no, a mí la palabra, lo que me preocupaba en ese momento, y me preocupa, es que la repetición queda como si fuese toda una misma cosa. Y una cosa es hablar de repetición y otra cosa es hablar de acto. Bueno, listo. Ok, gracias Cristina, gracias Liliana. Podemos usar el chat para abrir los micrófonos o directamente me hacen algún gesto y abrimos el micrófono. Hacemos 3 intervenciones del Diálogo. público y volvemos a Cristina y a Liliana. Me parece que Florencia Groisman tenía una pregunta. Florencia. No sé dónde está. Y Alejandro Trapani también. Flor está con la bebita, así que apenas pueda vuelve. Ok, Alejandro, ¿querés arrancar? Abrí el micrófono. No, es que se escucha bien ahí. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. No, que es muy apasionante el tema y como también lo han presentado espontáneamente, diría. Y una cosa que me vino como idea es que el sueño parece una pequeña infancia, ¿no? Lo que tiene de regresión, lo que estaban hablando. Yo, antes del encuentro, leí El uso de la interpretación de los sueños, que está en el trabajo de Freud del 1911 sobre técnica, y encontré que era muy interesante lo que él decía de cómo trabajar el sueño, y a veces, como no es un tema central de la obra, es un tema un poco colateral, uno lo puede descuidar. El uso de la interpretación de los sueños, la lectura de los sueños, creo que encontré mucho de lo que Freud decía en las dos presentaciones, en estas 3 o 4 páginas del uso de la interpretación de los sueños. Por ahora, nada más. Gracias, Alejandro. Hernán Asperué. Hernán, ¿abrís el micrófono? Sí. Quería preguntarle a Cristina, a ver, en relación a esto del sueño con la persona real del analista. ¿Qué diferencia podría pensarse en relación a otro modo de soñar con el analista? Que no sea real, o la persona real. Una representación distinta de la representada como persona real del analista. Gracias, Hernán. Me parece que Gabriela Goldstein tenía la mano levantada. Gabriela. Bueno. Entonces, Gaby, ¿nos escuchás? ¿Tenés el micrófono? Ok. Bueno, sigamos y cualquier cosa me vuelve a pedir la palabra. Katy García hizo un comentario. Katy, ¿querés abrir el micrófono? Katy, ¿abrís el micrófono? Ahí está. Sí, no lo encontraba, disculpa. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Y un poquito la pregunta tiene que ver con la que dijo Hernán. Yo pensaba, creo que lo entendí, pero también pensé por qué la figura real, entrecomillado real, cuando en un sueño se trata del proceso primario y estaría el desplazamiento y la condensación, y uno podría entender que en ese sentido nada es real, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta que me surgió. Gracias. Gracias. Miriam Rufo. No te lo he visto. No te lo he visto.
Miriam, tenés que abrir el micrófono. Ahora, esto Perfecto. es lo más complicado para mí, gracias. Bueno, es un gusto haberlas escuchado y estar con ustedes. Para Liliana, dice, yo llegué un poquito tarde, ¿no? Pero me interesó con lo que ella decía. Primero que no podría repetir la palabra Heilassen, ¿no? Ve despacio. Lo intenté buscar, Google no me ayudó. Pero sí me parece que lo que vos decías, en un momento hablabas de marañas de representaciones, que eso no lo puedo pensar, porque creo que vos lo estabas planteando de una manera y que Cristina estaba hablando casi de ciertos como indicios que no llegan a ser, ¿no? Los sueños de la persona real con el analista. Es decir, así que, y también, Liliana, te quería preguntar sobre esto que vos decís, que a veces el terapeuta, el analista, es ganado por sus propias, diría por sus propios conflictos, y entonces se apura, ¿no? En el proceso a obturar al paciente, porque es algo, creo que, si te entendí bien, que es algo que tiene que ver más con el analista que con el paciente, por eso vos decías ir despacio. En relación a Cristina, sí, recuerdo mucho el trabajo que presentó, y lo que te quería preguntar, Cristina, es cuando, no sé dónde lo anoté, pero bueno, no importa, es decir, da la impresión de que vos pones el acento en los sueños, que el sueño tiene algo del trauma que necesita ser, y que se pone el principio de ligadura. Si todo va bien, uno podría decir, aparece ese principio de ligadura, incluso das este proceso. Te diría casi insomnio, después puede ser la pesadilla, y después puede ser el sueño, ese intento de ligadura, y aparece la oferta del analista, como esto que tal vez somos viejas conocidas, entonces por ahí en esto de pasar la aguja por el hilo por la aguja, ¿no? Es decir, el analista como que termina siendo de anudamiento para que el paciente tenga el sueño, y ese sueño comience a ser el intento de elaborar lo traumático. No sé si fui clara. ¿Sí? Sí, bueno, gracias, Miriam. Cristina, Liliana, ¿quieren decir algunas reflexiones respecto a estos comentarios? Como quiera, ¿querés, Liliana, vos, yo? Como quiera. Vamos con Liliana. Tenés que abrir el micrófono, Liliana, por favor. Ahí está. Bueno, hay varias palabras importantes acá, ¿no? Una es el concepto de regresión. Ya en interpretación de los sueños, Freud la regresión no la da como un ir al pasado, sino como algo que nunca fue pasado, que sigue como vivencia presente, y en esa le llamamos repetición desde un observador, pero sería una petición de significado que es presente, o sea que no es una regresión hacia el pasado. Este es un concepto importante y que ella instala en la interpretación de los sueños. Esto lo vuelve a tomar en el problema económico del masoquismo, en el masoquismo moral, ¿no? Es decir, que hay
dice, hay una regresión a la etapa sádico-anal, pero es lo presente con el idioma de la etapa sádico-anal. No es que se va hacia el pasado, no regresa al sujeto a la etapa anal, sino que las condiciones de la etapa anal siguen presentes en ese sujeto. Bueno, esto con respecto a la regresión. Hay otra pregunta que en realidad se lo dirigen a Cristina y me tomo la libertad, Cristina, de decir algo. Sí. Lo real de la persona del analista en el sueño. El analista puede ingresar de varias maneras. Una, a mi entender, como representación, es una representación anodina en un principio, entonces un comodín por el cual el sueño lo utiliza, esa representación. Ahí estamos dentro del proceso secundario. Pero si ustedes dicen real, yo no sé, porque se confunde tanto el concepto de real, que acá me parece que te están preguntando otra cuestión. Si real te referís a lo real desde el punto de vista de los registros, o si, es decir, siempre el analista tiene un soporte real, dice Lacan, ¿no? En la transferencia. Por lo tanto, algo del real del analista aparece también en el sueño. Si eso real del analista sirve para presentar lo traumático, bueno, es posible. Lo estoy pensando ahora. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el problema de lo traumático en el sueño, y ahí es más allá del principio del placer, es donde retoma que hay un sueño desconocido para siempre y que es el que enfrenta, digamos así, el trauma que le produce al yo el contacto con contenidos no conocidos. ¿Mm? Entonces ahí se elabora un sueño para poder el yo seguir durmiendo, porque el que quiere dormir es el yo, consciente, quiere dormir, ¿no? El deseo de dormir está ahí. Pero resulta que es invadido debido a la permeabilidad de las barreras, es invadido por los contenidos más allá del principio del placer, precisamente, que no están ligados, como dice Cristina, y entonces allí va a tratar de ligarlos y produce un sueño. Ese sueño va a tener elaboraciones, y él dice, vuelvo a repetir, eso no es el sueño, las elaboraciones, ¿no? Son elaboraciones secundarias, terciarias, etcétera, hasta llegar al relato. El relato del sueño siempre se adviene a las imposiciones del superyo, o sea, hablamos de acuerdo a un esquema, a un código lingüístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvamos a la maraña de representaciones. La maraña de representaciones es el ombligo del sueño. Es un punto del sueño oscuro. Yo he tomado en mi último trabajo algo de Agamben, que escribe en Desnudeces. Dice, la forma de encontrar algo nuevo es conectarse con un punto de mayor luminosidad. Esto es muy interesante, miren, yo lo estoy investigando, pero es muy interesante porque el punto de mayor luminosidad sería el punto que enceguece, ¿no? No es el punto que nos abre al pensamiento, etc., sino que es el punto que nos enceguece. Entonces, el ombligo del sueño es un abismo donde lo que vamos a encontrar, dice Freud, es una figuración concreta. ¿Qué quiere decir con esto, a mi entender? Falta metáfora en ese punto. Falta una metáfora. Y en ese punto de falta de metáfora, para Agamben podemos encontrar un paso más para avanzar en una teoría. Entiendo yo también que podemos avanzar también en el entendimiento de ese punto no conocido del sueño, el ombligo del sueño, donde nace algo, donde vamos a encontrar algo del ser del sujeto. Y donde aparece el deseo, dice Freud, ¿no? Ahora, Cristina se refirió a los sueños típicos. Los sueños típicos son los que no admiten asociaciones, ¿verdad? Entonces, el sueño típico es este que se conecta con la figuración concreta. O sea, sueña con el incesto y el parricidio. No hay metáfora allí. Ese sería el punto que no admite asociaciones.
Entonces, ¿qué se hace con esto? Cristina, traías un sueño recurrente, además, que coincido con vos que sería algo de esto del sueño típico. Pero además, cuando Freud se refiere a los sueños recurrentes, y yo lo observé en la clínica esto, se refiere a que hay una escena de la sexualidad infantil que se repite concretamente, y no hay metáfora de esa escena, ¿no? Por eso no ha sido ligada, ¿no? Se repite y se repite y se repite. Es una escena de la sexualidad infantil. Bueno, eso en cuanto a esto. Después las preguntas. Pasamos a Cristina, Liliana, así puede contestar algo de las preguntas que le hicieron. Después volvemos al público. ¿Cómo? Cristina. Bueno. Lo que decía primero Alejandro, ¿no? De ese texto de Freud, del uso de la interpretación de los sueños, que realmente es muy, muy bueno para la clínica, ¿no? Que requiere paciencia y también requiere seguir los procesos de condensación y desplazamiento, porque una de las características de los sueños es, quizás no quiero ser extremista, pero es la representación por el detalle, ¿no? Aún los sueños más armados, con mayor grado de coherencia, es muy interesante observar que hay algún elemento discordante. Es decir, la capacidad de figurabilidad del sueño es realmente increíble. Hace poco tiempo una persona que estaba, una paciente que estaba en duelo, se quejaba de que nadie la acompañaba en su duelo porque, empezando por el marido, que consideraba que ya había pasado el tiempo suficiente de su duelo y que tenía que estar bien, ¿no? Entonces venía hablando de que nadie se pone en sus zapatos, nadie se pone en nuestros zapatos. Y en ese momento, digamos, del análisis, sueña que está en una clase, yo estoy dando clase, y ella se levanta con un vaso de agua, ¿no? Y se cae, y cuando se cae, al lado de ella ve la mesa de luz en la que habitualmente guarda los zapatos. Bueno, obviamente hace todas las asociaciones, ¿no? Esto de ponerse en los zapatos, realmente era el grado de posibilidad que tiene lo psíquico de la figurabilidad, es interesante. Entonces, esto del detalle, que uno podría decir, es el detalle en el cual puede encontrar tal vez lo más importante del sueño, por eso lo de las asociaciones, es decir, es eso discordante que aparece en el sueño. Esto de la persona real, les quiero decir que fue el mismo motivo de cómo ponerlo en el trabajo. Le di vueltas, porque claro, se mezclaba, era obvio que me iban a preguntar sobre lo real en Lacan, el analista como representante de lo real y qué sé yo. En realidad la propuesta que yo hacía es que la figura del analista, la imagen del analista, no funcionaba como un resto diurno. Digo, porque me preguntaron algo de que nada es real. En la hipótesis del trabajo era que no era un resto diurno, ¿no? Sino una figurabilidad de pasaje ante la ausencia de representaciones. O sea, esto es otra idea que yo la pienso así, pero que es también que más allá del principio de placer, hay un cambio de la concepción de Freud con respecto al resto diurno. Es decir, no es el deseo inconsciente reprimido el que se apoya en una característica del analista o de la realidad exterior, sino que es la pulsión, porque ya ahí Freud habla de pulsión, quien usa la realidad externa ante la falta de representaciones, como figurabilidad de pasaje.
un cambio que para mí en ese momento fundamentaba la hipótesis del analista como figurabilidad de pasaje ante el desamparo representacional. O sea, con respecto a esto, obviamente todos tenemos diferentes posiciones, diferentes transferencias con los autores. Yo en ese momento estaba como muy metida estudiándolo a Grinch, hoy por ahí ya tengo otras referencias. Y también con respecto al resto, al ombligo del sueño, que Liliana dice, estaría la maraña de representaciones, uno podría también tomarlo desde otra perspectiva y decir que eso es el resto que deviene del rescate pulsional que se produce cuando se trabaja sobre la repetición. O sea, la repetición implica una captura pulsional, aún la que ocurre en los significantes. Entonces, al liberar, hay una mayor disponibilidad pulsional, y Freud lo toma en análisis terminable e interminable cuando dice que queda del análisis interminable un resto, dice él, pero un resto en el sentido de motor, no en el sentido de obstáculo. Es decir, que es la posibilidad pulsional de seguir un trabajo de transferencia, ¿no?, que puede llegar a ser interminable, ¿no? Cristina, Liliana, hay unas intervenciones. Pasamos a ellas y volvemos después a la mesa. Claudia Roqueta, Verónica Vincini y Alejandro Trapani en ese orden. Les pido si son breves, así podemos intervenir la mayor parte de personas. No, Claudia, prende el micrófono y nos lo decís. Perdón, pero me estaba haciendo gestos. Ahí está. Sí, no, porque las había escrito. ¿Querés leerlas o querés...? Sí, espérate, ahora encontrarlas. Sí, es lo que tiene un poco esta dinámica, que por ahí me... hablaron de tantas otras cosas que quieren decir que queda atrás. Sí, ya está. Acá me encontré. Es la pregunta de la regresión y la repetición. Claro, si tomamos el tema de la regresión, pero en el sentido de lo presente, ¿no? Como lo traía Liliana, digamos, que no es regresión al pasado, sino que en ese sentido quedaría articulada regresión con repetición. Es lo que en verdad no se puede hacer relato y por lo tanto no se puede hacer historia, insiste en el intento de ligarse, digamos, como lo que se podría poner en juego en la realización que el sueño produce en términos de armar una historia. Eso por un lado, y por el otro lado, me quedé pensando en lo del ombligo del sueño, no del ensueño, el ombligo del sueño, sino está vinculado a lo que vos, Liliana, traías en relación a que referías que el sueño le adviene al sujeto, ¿no?, como un extranjero, ¿no? Y entonces en ese sentido siempre queda un resto, porque siempre hay un resto extranjero que constituye el sujeto. Gracias, Claudia. Verónica Vincini. Verónica, ¿podés abrir? Ahí está. Sí. No, yo en relación a la repetición, lo que había pensado es que el impulso de la repetición no se conforma con las imágenes oníricas y entonces intenta, como que insiste. Eso como, aparte, digamos, en la primera tópica por ahí es el sueño, después Cristina al final mencionó algo del acto, como si fuese pasaje al acto. Y en relación a la regresión, yo pensé en lo actual, en la vivencia, en la transferencia, que algo escribí, y después que comentó algo Cristina, pues me desordené porque hace mucho que había pedido hacer el comentario, pero después pensé en la teoría del accidente de Granel,
que justamente, como no hay representación, usa el mundo externo, o los objetos del mundo externo, en relación a esto de los restos diurnos, de lo que decía Cristina. Eso. Gracias, Verónica. Y Alejandro, y volvemos a la mesa. No, yo me quedé un poco pensando en lo del detalle de los zapatos, la lectura de la superficie de lo que uno escucha, ¿no? Así como Liliana hablaba de la luminosidad que enceguece, a veces son detalles. Yo recuerdo haber estado en una caleta de pescadores y veía que había dos pescadores, y uno le señalaba al otro algo en la madrugada a las 6 de la mañana, y le señalaba algo, y yo le pregunté, digo, ¿qué es lo que haces? Y el tipo me dice, no, le digo dónde está el cardumen, porque en la superficie del agua se mueve de manera distinta. Y entonces esa cosa de la lectura de la superficie, ¿no? El detalle, no querer, porque en el fondo quizá uno siempre sueña lo mismo. Así como Freud decía que todo es un gran recuerdo encubridor, en algún momento se juega a decir así, que todo es un gran recuerdo encubridor, cuando habla de recuerdos encubridores. Bueno, no hay que olvidarse que hay dos trabajos de Freud que él no termina nunca de trabajar, que son la interpretación de los sueños y la sexualidad infantil. Son dos obras que nunca las da, digamos, por concluidas, y agrega y vemos y agrega las citas que va desarrollando. Bueno, eso. Gracias, Alejandro. Volvemos a la mesa. Ahora empezamos con Liliana. Liliana. Bueno, a ver si recuerdo las preguntas, me quedé pensando y no las anoté. Bueno, con respecto al ombligo del sueño, yo creo que el sueño, todo el sueño es un cercamiento de eso que llamamos ombligo. Es decir, no es que hay un punto en especial, pero no es que está en un lugar tópicamente, sino que todo el sueño va acercando algo que genera un abismo, ¿no? Que es de donde surge el deseo. Y ese abismo allí es lo que llama Freud el ombligo del sueño. Entonces, cercano a ese ombligo del sueño hay una maraña de representaciones. Pierde el ordenamiento lógico, entiendo que quiere decir Freud, ¿no? Pierde el ordenamiento lógico, representacional, de la lógica secundaria, y ahí se produce una maraña. Digo como indicador de dónde está ese punto de fuga dentro del, que vos sabés, sale mucho más que yo, del punto de fuga, como en la pintura, ¿no? Ese punto de fuga que nos sigue preguntando, porque, por ejemplo, en las meninas, ese cuadro en el fondo sigue preguntándonos, interpelando, ¿no? Y yo creo que hay un punto dentro de un sueño que no es conclusivo, nos sigue interpelando, y allí, por ahí es donde podemos encontrar algo del deseo del sujeto durmiente. Sí, de acuerdo, Claudia, es allí donde uno no tiene que, digamos, precipitarse a la interpretación, ¿no? Porque no hay interpretación posible de eso. Pero quizás puede enlazar algo así como los atrapasueños, digamos así. En todo lugar, en todo sueño, hay un terreno traumático, ¿no? Entonces, el atrapasueños atrapa los sueños malos, ¿no? No sé si lo conocen, atrapasueños es lo que se le pone a los niños. Yo estuve haciendo una pequeña investigación, los científicos me van a matar porque es una interpretación conjetural. Por ejemplo, las canciones de cuna. Las canciones de cuna, yo pregunté a 10 personas si conocían completa las canciones de cuna y todas respondieron la mitad de la canción de cuna. Supónganse, voy a tomar una sola, ¿no? Este nene lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche, le canta la mami a su bebé. Y resulta que hay otra parte que nadie se acuerda, que dice,
el coche está roto, el cochero manco y los caballitos andan por el campo. Un desastre, ¿no? Y así investigué varias canciones de cunas y una segunda parte que nadie se acuerda, que generalmente se incendia el pesebre, no dice que se pelea San José con la Virgen, pero más o menos. Es decir, hay una zona que no queremos recordar o no podemos, que es de donde ocurre la tragedia. Y a eso se refiere Freud, y a eso se refiere con los sueños típicos también, donde en forma figurativa, concreta, traen esta cuestión del incesto, ¿sí? Y el asesinato. Entonces, me parece que en ese punto es que los sueños típicos nos pueden organizar como monitorear algo de que estamos cercanos a ese punto. La superficie psíquica es una superficie psíquica, pero vamos a encontrar ciertas, como en un muro, ciertas grietas donde podemos penetrar a esto, tener acceso a algo de esto, ¿no? La persona real del analista para mí está siempre, es el soporte, un soporte de la transferencia, pero si la paciente lo incluyó en un sueño, es posible que ya haya tenido la jerarquía de una representación, ¿no? La jerarquía de una representación. Bueno, nada más, después seguimos. Bueno, gracias, la verdad Cristina. que dijeron tantas cosas, todas muy interesantes. Tomando lo de Alejandro, a mí me gusta esta imagen de un pescador que digamos, un pescador entrenado que le señala a un novato el cardumen. Porque yo creo que una de las características de la repetición es esto de miremos juntos el cardumen, ¿no? Aún en la repetición en el discurso. Es como que alguien de afuera, que en este caso me dice, mire, ahí está el cardumen, ahí cada vez que pasa esto usted reacciona de esta manera. ¿Qué pasará? ¿No? Tal vez porque a mí me gusta la idea del trabajo en superficie, el trabajo, la idea de inconsciente vivo, ¿no? Que el inconsciente no hay que irlo a buscar a ningún lugar. El inconsciente está ahí, para eso nos formamos como analistas, para escucharlo, para verlo si son actos, ¿no? Porque aún en el pasaje al acto, yo creo que es posible hacer una línea argumental, no sé si llamarla una construcción, pero que acerque al paciente una posibilidad como para empezar un proceso de análisis. A mí me sirve mucho la clínica. Hace un año está publicado el trabajo, si lo quieren leer, el caso del señor Q, me derivan un paciente con reacciones de violencia, pero muy serias, viene porque lo mandan directamente. Entonces, lo primero que me dice en la primera sesión es, mire, yo vengo porque tengo episodios de violencia grave, que zafa porque era una persona conocida, va zafando porque era importante en el lugar donde vivía y lo dejaban ir. Pero el problema es que yo sé que algún día voy a matar a alguien. Y si yo mato a alguien, me van a mandar a la cárcel. Y si me mandan a la cárcel, yo me mato. O sea, en realidad, claramente en esta frase, digamos, toda su vida estaba conducida a una idea de suicidio, ¿no? Venían, por eso venía, no solo porque lo habían mandado, había en él como una pulsión autodestructiva que tenía algún tipo de registro de que lo estaba llevando a una situación de muerte, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, aparte tan complicada, a mí esto del cardumen, la del oído, la diferencia del oído más entrenado, para señalar, ojo, que el cardumen, ahí hay un cardumen, ahí hay algo, vamos a verlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo no me acuerdo quién lo preguntó, yo considero que la transferencia es una pieza de repetición, como dice Freud, es una pieza de repetición, es la otra vía de repetición. Y con respecto al resto,
Con respecto a lo de Claudia. Sí, lo que pasa es que a veces, para mi gusto, se confunden los planos de análisis. Uno es el análisis teórico, metapsicológico teórico, donde uno dice, bueno, hubo una regresión a la etapa tal y tal, y otra cosa es la clínica, donde lo que nosotros vemos, esto alguien lo dijo también, vemos la repetición. Por eso yo digo que regresión y repetición son procesos entramados. Yo no puedo entender cómo se repite si no puedo darme cuenta de qué se está repitiendo. No los puedo tomar como fenómenos separados, pero lo pongo en discusión. Y me encantó esto que dijo Liliana al final, ahora me queda como esto de que uno se acuerda como solo una parte de los cantos, ¿no? Vos decís... Es una investigación conjetural, pero es una investigación. Claro, no, ¿sabes qué pensaba? Si tendrá que ver con lo materno. Sí, por supuesto, claro. ¿No? ¿Puedo contestarte algo? ¿Puedo, Cristian, contestarle algo? Tenemos 5 minutos, me gustaría darle la palabra a Ami Sochi, que la pidió hace un ratito, y si querés ahí volvemos y le contestás y ustedes cierran, ¿te parece, Liliana? Ami, estás ¿podés enfocando abrir el la micrófono? cortina. Ami, estás enfocando la cortina. Ami. Abrí el micrófono, Ami, porque no, estás hablando, pero tenés el micrófono cerrado. A ver, ahí está, espérate. Ahora sí. Les pido disculpas, aparezco y desaparezco, porque estoy con el celular y la cámara a veces va, viene, bueno, es muy, con la computadora es más fácil. Bueno, para ahorrar tiempo, el último ejemplo que dio Cristina, esta del señor Q, me preguntaba, porque ella relató una primera entrevista, digamos, o un primer encuentro, pero pensaba, ¿cómo soñará ese señor? Sería interesante, lástima que no va a haber tiempo, si tiene algún sueño de ese señor Q con tanto tánatos encima, ¿no? Y pensaba justamente en relación con esto de que Liliana incluyó entre sueño y repetición trauma. Entonces pensaba en la situación traumática que estamos viviendo con la pandemia todos, una observación clínica que no sé si es compartida, que varios pacientes que traen sueños, tienen sueños con la sensación de realidad. Esto me ha llamado la atención. Pensaba si esta sensación de realidad, y le iba a preguntar a Cristina si en ese sueño repetido con la figura real del analista, si había sensación de realidad, porque bueno, en lo manifiesto repetía situaciones que la paciente había actuado con la analista, invitándola a comer, etc. Entonces pensaba, y alguien creo que lo mencionó entre las intervenciones, si esa repetición y ese contenido manifiesto implicaba que falló la deformación, porque en última instancia siempre insistimos en que el contenido manifiesto está deformado y que vamos a tratar de llegar al contenido latente. Ahí parecería que no se interpretó ningún contenido latente, me pareció, y le iba a preguntar a Cristina si en ese caso, ¿cómo sería esta cuestión del enlace de representaciones? Y ella mencionó el tema del desamparo. Yendo a esto de la sensación de realidad que se repite en sueños que traen pacientes en esta situación traumática que vivimos, pensaba justamente si esa situación de desamparo no está presente en esta sensación de realidad cuando se despierta, que parece que perdurara el sueño. No sé si ustedes recuerdan cuando Freud escribe las alucinaciones hipnagógicas, que uno está entre medio del sueño, entre sueños. Entonces la pregunta es si justamente en este caso de estos sueños y frente al desamparo, esta sensación de realidad tan vívida no implica justamente un anclaje corporal en estos procesos precoces de simbolización, y que precisamente creo que en este momento se están dando justamente por la situación de desamparo que mucha gente, si no todos, vivimos. Muchas gracias. Gracias, Rami. Ahora tenemos los últimos 5 minutos. ¿Les parece si 2 minutos y medio cada una? Cristina primero, Liliana luego,
Yo solo quiero sumar algo a lo que dijo Ami, si pudiesen decir, aunque sea algo muy breve, entiendo, algo sobre las pesadillas, que las nombraron, pero bueno, no las retomamos. Cristina. Bueno, sí, breve, Ami, lo que vos preguntás es un poco lo que yo decía de la lectura del cambio que para mí hay con relación al resto de uno, más allá del principio del placer. O sea, frente a lo que yo he llamado ostentosamente giflosis kei representacional, hay una apoyatura de la pulsión sobre los acontecimientos, digamos, de la vida, con una gran sensación de realidad. En realidad, la hipótesis del trabajo era que frente a una situación de desamparo representacional, que en general es casi como una definición clásica de trauma, la figura del analista era una manera de apoyatura pulsional frente al desborde pulsional que hubiera significado la pesadilla, volviendo a lo que preguntabas, Cristian. O sea, acá fuimos de la pesadilla al sueño repetitivo, ¿no? Sí, ese sueño repetitivo, el camino inverso era volver a la pesadilla, ¿no? Como cuando fracasa totalmente todo el trabajo, porque en realidad es un proceso de pensamiento, como decía Liliana, el sueño, pero para eso tiene que tener contenidos como con qué pensarlos. Digamos, en el capítulo 7, entre las laminillas, lo que hay son contenidos que van haciendo un proceso de pasaje para después transformarse en un sueño en imagen, que es una forma de pensamiento muy primitivo, pero tiene que haber contenidos reprimidos. Por eso, el estudiar estas cosas, yo creo que nos ha hecho valorar y considerar que el inconsciente reprimido es un gran aliado. Digamos, todas las patologías con déficits representacionales han puesto como en evidencia que el inconsciente reprimido es un capital de significaciones que ojalá lo tuviésemos siempre. El paciente segundo que yo les contaba, obviamente no soñaba, no leía y no tenía ninguna posibilidad de chiste. Si tuviera más tiempo les contaría un episodio, pero si no, búsquenlo, está publicado en la revista el caso. Listo. ¿Me toca a mí? Gracias, Cristina. Liliana. Sí, que al final de lo que dijo Cristina, yo creo que lo ominoso, que no lo mencionamos, pero que estaba dicho de alguna forma, una forma de enfrentarlo al ominoso es con el chiste. Así que es posible que esta persona que vos contabas, no la conozco, no tengo material, pero posiblemente su vida era una pesadilla. Con respecto a lo que preguntó Ami, me parece una pregunta muy interesante. A mí me parece que estuve pensando estos días que vivimos en una pesadilla e intentamos durante la noche construir sueños, porque vivimos en una pesadilla. ¿Qué quiero decir con esto rápidamente? Que estamos en contacto con lo ominoso, ¿no? Donde la amenaza de muerte ahí está ahí nomás, y eso es lo ominoso, y la amenaza de muerte es la madre omnipresente. Por eso me pareció interesante tomar esto de la nodriza que le canta una canción de cuna para que se aquiete, pero detrás está esa madre que podríamos decir con Raskowski, filicida, ¿no? Y bueno, lidiar con estos contenidos es lo que estamos en este momento lidiando, ¿no? Entonces estamos viviendo la pesadilla, hay una vivencia de pesadilla, y entonces tenemos que construir sueños durante la noche intentando la elaboración de esa pesadilla cotidiana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Re prolijas. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Liliana, de parte de todo el claustro y especialmente de Secretaría Científica. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Y buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias, Cristina. Nos vemos, Liliana.